Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Recogemos el testigo que nos deja Miguel Ángel González y comenzamos la mañana. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos la mañana en la actualidad, en lo primerísimo, en lo que nos preocupa a todos, que es el empleo y el desempleo. Bueno, a casi todos. Algunos lo tienen tan claro y tan seguro que no les preocupa absolutamente nada. Pero al resto, a la gran mayoría de los mortales de este país, sí que nos preocupa. Saludamos a nuestro invitado, él es el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo te tuteo. Pues sí, te sí, tuteo porque porque soy un chico joven. Y claro que sí, te he hecho muchos años, si te trato de usted, que te lo mereces, pero... Bueno, pues el respeto. El respeto, el respeto está no claro. está en el tuteo ni en el usted, ¿no? Ajá. A ver, bien. Hoy pues nos hemos despertado con unos datos de empleo con ciertas dudas debido a un problema técnico. Según la viceconsejera, en un comunicado de esta mañana, pues crece el empleo, desciende el paro en 2.200 personas y según las cifras oficiales pues crece en 2.400 y algo. Vale, pero bueno, independientemente de si es una u otra cifra, hay cositas que sí nos están preocupando y es que ha descendido los contratos de carácter indefinido. Es decir, tenemos ahora una diferencia con respecto al mismo mes del año anterior de un 3% en los contratos que se han hecho. Ahora se han hecho algo más de 57.000 contratos, de los que el 54% son indefinidos, el 46% son indefinidos y el 54% pues son contratos temporales. Eso viene pues un poco a bajar la buena marcha de la contratación indefinida que teníamos y que tanto bien ha hecho después de la aplicación de la reforma laboral y realmente nos preocupa. Pero bueno, tenemos esa duda informática ahí, a ver si la solventamos porque ya es el segundo mes que nos pasa. Sí, es cierto, el mes pasado no supimos los datos del paro con certeza porque había habido un error informático. Y ahora parece, concretamente, el gobierno destaca que los datos del paro al finalizar el mes de abril en Canarias están distorsionados por ese error. Es como para hacérselo mirar, ¿no? Sí, yo puedo entender que en un mes pues exista este problema técnico, ya a 2 meses pues ya ese problema es más que técnico, es ya un poco de implicación y de querer subsanar un problema. Es verdad que las cifras no dan de comer, pero sí es verdad que no es un indicador de qué estamos haciendo bien o qué estamos no haciendo para mejorar. Y desde UGT pues sí criticamos que las políticas de empleo, las políticas por lo menos en formación, no son las políticas adecuadas. Tenemos 167.000 parados, la patronal se queja de que no tiene trabajadores cualificados y tenemos un programa de formación que casi que es el mismo de hace 4 años. Después de pasar por una pandemia, pues imagínate cómo ha variado las demandas o el mundo laboral en Canarias. Por tanto, creemos que hay que ponerse a adaptar la formación de los trabajadores a las necesidades del mercado laboral. Uh-huh. Escuchaba esta mañana a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, y ya se vanagloriaba pues por 3 aspectos en estos datos del paro. Primero, porque desde septiembre desde 2008 no se contaba con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por otro lado, creo que en cuanto a mujeres,
29.719 mujeres han encontrado trabajo en el país, el mejor mes también desde el 2008. Y los jóvenes. Sí, sigue siendo muchísimo. Realmente pero... cuando hablamos de paro estructural siempre nos referimos al paro de larga duración, donde la mujer, digamos que se lleva el primer puesto como parada, y sobre todo la mujer mayor de 45 años, y luego los jóvenes. Es verdad que las políticas de empleo en este país han mejorado pues sustancialmente esos dos sectores, jóvenes y mayores de 45 años, o lo que llamamos parados de larga duración. Y una gran noticia en este país es que hay 10 millones de mujeres trabajando. Eso es un hito histórico. Por tanto, sí es verdad que las políticas de este gobierno progresista y las políticas que van de la mano de la aplicación de la reforma laboral han hecho mucho bien en este país. En ese sentido y en otros muchos, como puede ser la misma calidad del empleo, ya no solo la creación, sino la propia calidad de empleo. Eso va también de la mano de mejora en las subidas de los salarios. Y ya hemos hablado muchas veces de la subida del salario mínimo interprofesional desde el año 2018 al año 2024, lo que ha subido. Y una cosa importantísima también, que es la subida de las pensiones, que eso dignifica mucho la vida de las familias y la vida de nuestros pensionistas. Lo que está claro que la subida del salario mínimo interprofesional no ha mandado a la ruina a los empresarios, como parecía que se decía hace unos meses, cuando a finales de noviembre, diciembre. Hace unas semanas entrevistaba al secretario general de ASAGA, a Teo Hernando, y me decía concretamente que los grandes problemas del sector del campo tenían la culpa en la subida del salario. Bueno, los grandes problemas del campo, los mayores problemas del campo son los bajos salarios de sus trabajadores. Debemos entender una cosa, digamos que las patronales del sector agrario no pueden pretender tener mano de obra barata para poder sostener sus empresas. Nosotros queremos que se sostengan las empresas, y mucho menos menores, pero no, ¿verdad?, a costa de un régimen semiesclavista de los propios trabajadores. Por tanto, cuando las cosas funcionan y son rentables, pues se sigue apostando, y cuando no, pues habrá que dejar de apostar. Yo no me creo eso que dice el presidente de ASAGA, lógicamente. O el secretario general de ASAGA, no me lo creo. De hecho, yo empiezo ya a criticar pues algunas políticas de contratación en origen que vienen después a Canarias o vienen a España, y esos trabajadores no tienen las garantías laborales, salariales y de habitabilidad que requiere una persona normal. Por tanto, vamos a ser exigentes a la hora de demandar pues salarios y condiciones laborales para los trabajadores del campo. No olvidemos, ya afortunadamente está la mesa de negociación del convenio del campo de Canarias. Vamos a ver a qué llegamos al final, pero una de las exigencias que tenemos sobre la mesa son los salarios y las condiciones laborales, lógicamente. Y ahora mismo, de hecho, el campo, con el cambio climático, es un sector de mucho riesgo en cuanto a salud laboral. Bueno, antes de meternos en un tema muy importante que tengo aquí delante, que afecta muchísimo, ¿cómo afecta el cambio climático al trabajador? Creo que fue una de las premisas que llevaban en este 1 de mayo. Sí, muchísimo. La salud laboral, pues se ve, hay sectores, por ejemplo, la propia construcción. No se puede estar en una obra a la intemperie con 40 grados. Pero hay una ley que lo prohíbe. No sé si se cumple. Ya hay una ley que lo prohíbe, pero así todo, pues el terminar, estas cosas, estas pequeñas excepciones que hacemos normalmente en todos los trabajos, no, venga un poquito más, pues total, todavía aguantamos. Eso ha llevado pues a mucha gente a morir precisamente por a causa del calor. Luego hay sectores como los trabajadores del campo en invernaderos, por ejemplo, ¿no? Cómo se multiplica el calor.
sector de servicio, hostelería, un camarero en una terraza, pues está expuesto. Una camarera de piso. O una camarera de piso, está continuamente expuesto a problemas de cambios de temperatura y demás. Es decir, por eso también estamos demandando mejores leyes de salud laboral, incluso una reforma de la ley de salud laboral, de prevención de riesgos laborales de este país, que hace ya, creo que es el año 2005 o algo así. Es decir, que ya es hora de que se cambie porque las condiciones laborales han cambiado muchísimo. Manuel, educación, pero no ya del el intro, sino quién la imparte. Uh-huh. En estas tierras, en estas islas, son muchísimas las personas que estaban esperando por esas oposiciones que les dieran una constancia y consolidación en sus puestos de trabajo. Se llevan a cabo esas oposiciones y sorpresa, un alto porcentaje, más del 52%, lo aprueba por cuestión de mérito, personas que no son de Canarias. Sí, por poco la consolidación por concurso de mérito. Bueno, en este sentido, la verdad que ha sido un palo grande para los docentes y las docentes de Canarias, pero yo tengo que decir una cosa. UGT convocó una huelga en educación que tuvo un seguimiento muy pequeño, de apenas un 4 o un 5%, entre otras cosas porque algunos sindicatos se negaban o no creían que esto iba a suceder. Justamente los sindicatos que ahora mismo pues quieren abanderar la defensa de la fijeza de los trabajadores de Canarias. Y en mi tierra había un refrán que decía: después del burro muerto, échale paja al rabo. Por tanto, ahora muy poco se va a poder hacer, porque hay 2.000 y pico docentes de Canarias que pierden sus puestos de trabajo y que les va a costar volver a tener las mismas condiciones de indefinidos que tenían hasta este momento. Por tanto, cuando los sindicatos serios, cuando el problema afecta a los garbanzos de los trabajadores, debemos ser más serios y bastante más solidarios. En Canarias ha pasado lo que ha pasado precisamente porque no ha habido unión sindical a la hora de pedir al gobierno de turno, en este caso el gobierno del Pacto de las Flores, que pusiera en este concurso unas condiciones que beneficiaran a los trabajadores de Canarias. Por tanto, lo seguimos diciendo, sindicatos que han... los nombro yo, AMPE, ESTED e INSUCAM. Exactamente, pues los nombras tú. Los nombro yo, los digo yo. Que... entonces esta gente, pues en su momento se ve que no vieron venir al lobo y ahora precisamente quieren ser los salvadores de un problema que ellos mismos ayudaron a crear. Yendo a lo concreto, Manuel, ¿qué quiere decir esto? ¿Que 2.000 y pico personas que trabajaban en la enseñanza impartiendo clases se han quedado en la calle? ¿O se van a quedar en la calle? Se han quedado en la calle en principio y volverán a ser llamados por sustituciones de meses en lugares donde... En el Quinto Pino. En el Quinto Pino, exactamente, y con sustituciones semanales de meses. Muy pocos podrán tener acceso a un nombramiento con carácter anual. Sabes que el curso empieza el 1 de septiembre y acaba el 31 de agosto. Y en este caso, pues esas personas, que ya son personas, entre otras cosas, de edad también, que llevan pues 10, 15, 20 años en la docencia, que ya tenían unas condiciones, incluso estaban en centros de manera casi permanente por el PROMESI que llamábamos, por estabilizando los claustros de esos centros educativos, pues ahora pasarán a ser pues sustitutos temporales de la administración. Y que no se tengan sabe suerte, cuándo. los que tengan suerte, lógicamente. En otras comunidades, vamos a ver, esto eran unas oposiciones para estabilizar el empleo público. Sí, era de un alguna concurso, manera, era un ¿no? concurso de mérito, es decir, pues atendiendo a varias variables, entre ellos el tiempo de servicio que se tenía en la administración pública de enseñanza en cualquier comunidad, también la formación
todas estas personas, idiomas que pudieran tener, titulaciones más allá de las exigidas para desempeñar sus funciones docentes, pues máster, pues no sé, formación de todo tipo, ¿no? Por eso, de hecho, el sector, digamos, el cuerpo más maltratado en este sentido ha sido el cuerpo de maestros. Claro, porque en otros procesos de estabilización del empleo de este tipo, que hasta ahora no ha contado con esa fijeza, sí se han hecho las cosas de otra manera. Exactamente, sí. De hecho, esos problemas de momento no lo están teniendo otras administraciones, ni lo están teniendo tampoco otras comunidades. Vamos a ver, nosotros vemos varias comunidades de nuestro país, como Galicia, que tiene una herramienta que puede ser el idioma, Cataluña, Euskadi, de hecho el país valenciano, pues ahí tienen unas... Se han hecho unas premisas claras para evitar usted si no habla catalán, aquí no da clase, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay casos de gente pues trabajando en la administración pública durante 30 años y el requisito del idioma pues lo ha dejado fuera, ¿no? Pero bueno, tienen ese filtro. Nosotros aquí no fuimos capaces de hacer un filtro también. Un filtro llamábamos pues el conocimiento de nuestra identidad canaria, que sería algo que podía haber sido viable. No creo que sea inconstitucional, porque tampoco lo es el no hablar o el hablar catalán. Ajá. Por tanto, creo que ahí no hubo fuerza suficiente como para poner a la administración del momento a defender los intereses del profesorado de Canarias. Y después lo que esto significa, porque estas 2.000 y pico personas que pierden su trabajo son de aquí de Canarias, y no es que yo quiera ser más nacionalista que nadie, pero es que esas personas que ganan la plaza de otra comunidad tampoco vienen aquí porque amen Canarias, vienen porque es la plaza y con ánimo precisamente de salir volando. Vendrán, estabilizan su puesto de trabajo en Canarias, a los 2 años pues habrá un concurso de traslado y ellos volverán a su lugar de origen, y Canarias quedará también con un crecimiento exagerado de interinidad, que es lo que se pretendía evitar ahora. Es decir, pues al final no hemos evitado el problema, hemos estabilizado en Canarias pues 2.000 y pico personas de fuera, y hemos dejado 2.000 y pico personas canarias pues en el paro. Que les va a pagar el gobierno de Canarias, ¿no? Por la educación. Lógicamente. El dinero de todos los canarios. En todos los canarios. Y en cuestión de materia, porque una persona que viene, a mí me saca una plaza en otro lugar, mi nivel de compromiso es aguantar para regresar a mi lugar de origen. Exactamente. ¿Cómo repercute eso en la enseñanza, en la educación de nuestros pequeños, nuestras niños, niñas, en el compromiso con la comunidad? Sí. Antes, cuando bueno, de hecho todavía existe pues un número considerable de interinidades en los centros educativos, se hizo una figura que se llama el PROMESI, que era pues que un interino pudiera estar en digamos, lugares de difícil desempeño, es decir, islas no capitalinas, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, alejadas de la capital, en barrios, en unitarias, y el PROMESI estabilizaba los claustros. Esa persona a lo mejor tenía un compromiso de estar pues 4 años en el mismo sitio, de forma obligada, si estaba en el programa PROMESI. De hecho, se llama programa de claustros inestables, ¿no? Para la mejora de los claustros inestables. Uh-huh. Y esa figura pues hacía que esos centros tuvieran cierta, digamos, estabilidad, que pudieran tener proyectos educativos que fueran llevados a cabo por profesores durante varios años. El volver a esta alta interinidad podría suponer que se acaben los proyectos educativos,
Hay un problema en Canarias que es que el profesorado no quiere ser director de los centros educativos. Hay centros educativos donde un director puede tener, pues de 25 trabajadores, puede tener 15 o 20 interinos que se les van un año o cambian a lo largo del año. Es decir, si no hay estabilidad en los claustros, en los centros educativos, no puede haber calidad de enseñanza. Y una de las cosas que tenemos que decir claramente. Claro, no hay compromiso, ¿no? No hay compromiso ni implicación. No hay compromiso y no hay conocimiento del entorno. Exacto. Es decir, cuando adaptamos la enseñanza al entorno, a zonas, tenemos que conocer pues la idiosincrasia de los padres, de los abuelos, de los alumnos. No es lo mismo ser profesor de un centro educativo en pleno Santa Cruz que ser profesor en Masca. Está claro que no es igual, o en La Dama, o en Chipude, es que no es lo mismo. Claro, hay factores que inciden, ¿no? Directamente en... El profesor debe ser un conocedor profundo de su entorno. De hecho, los proyectos que se hacen, el conocimiento del entorno es fundamental. ¿Y hay posibilidad de revertir esto con la Constitución en la mano y con los estatutos? No, de momento pues se ha llevado un proceso que es legal, aunque para nosotros sea injusto, pero realmente es legal, y ahora volver atrás es mucho peor que haber hecho una irregularidad en un principio. Es decir, ahora las personas que han salido de forma provisional en los baremos y han alcanzado plaza, ya no se les puede sacar. Hay un periodo de reclamación, pero puede ser porque a esta persona pues no le han baremado un título, unos años de experiencia y demás. Es decir, muy poco va a variar eso a partir de ahora. ¿Y qué dicen? No sé si se han puesto en contacto esas 2.000 y pico personas que han perdido esta oportunidad de estabilizar. Bueno, yo sé que hay un desencanto, hay mucho nervio. De hecho, hay gente que de forma masiva se han dejado la afiliación en ciertos sindicatos, que eso te ha llegado por ahí en comentarios, pero vamos, el que hay, pues ahora mismo me imagino que bastante pánico. Cuando tienes una vida hecha después de X años trabajando en un sector y de repente te ves en la calle, vamos, como cualquier, y muchos padres, madres de familia. Pues. Hay que recordar que esto fue consensuado con el anterior gobierno, que ahora mismo la Consejería de Educación pues sí, bueno, puede hacer sí, mucho. También, pero bueno, las administraciones, cuando hablamos de administración no hablamos de colores políticos, hablamos de compromiso. Esta administración es verdad que también ha tenido la capacidad de pararlo, es decir, la oportunidad de pararlo y tampoco ha hecho nada. Por tanto, en este sentido, pues no sé, yo no quiero echarle la culpa al consejero que está, pero es algo que viene, entre otras cosas, porque es algo que viene desde atrás. Pero sí es verdad que entre todos hubo una negativa a darle una solución a este problema, que ya sabíamos desde la UGT que iba a pasar. De hecho, sabes que hemos convocado una huelga y hemos hecho manifestaciones delante de Presidencia del Gobierno. Bueno, pues con la poca gente que en ese momento nos apoyó. Lógicamente, cuando lo haces en un sitio y te apoyan de todas las islas, pues no se van a desplazar, y por eso eran grupos pues reducidos en su momento, pero ahora vemos que con toda la razón del mundo, ¿no? Pues solamente queda decir que cada palo aguante su vela, porque ya llegados a este punto, si no se puede revertir, pues empezar a estudiar para las próximas oposiciones. Y bastante complicado. Una situación difícil. Llegamos al final, se ha pasado súper rápido el tiempo, un montón de temas por tratar, pero bueno, la actualidad es esta. Manuel Navarro. Y lo que nos preocupa también. Y lo que, sí, las cositas de comer, el trabajo, las cositas de comer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias siempre. A ti, como siempre. Buenos días a todos los oyentes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Ecoembes. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10.
La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. eutur.es. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en sintonía regional de Capital Radio Canarias, en directo, las 10:30 de la mañana. Bueno, y en este punto vamos a hablar de animales. Sí. No sé si se llamarán de otra manera, ella me dirá, pero yo creo que animales son animales. Hay otros que son individuos de dos patas, eso ya no entra ni en la categoría de animales, no estamos hablando de animales. Saludamos a la presidenta del grupo Animalia, queridísima, que está siempre aquí cada vez que la llamamos, Sandra Barrera. Muy buenos días. Buenos días, qué ilusión, hacía tiempo que no venía. La verdad es que sí, que hacía... No, más, sí. Yo creo que la última vez que estuviste aquí fue en octubre o noviembre, porque hablamos de la recién puesta en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y esa cumple pues ya ayer, cumplía 7 meses de su entrada en vigor. Interesante, pues sí, derechos y animales. Ajá. Animales y derechos. Y se puede llamar animales, ¿verdad? No por hay supuesto. Nadie por ahí que se ofenda. Por supuesto. Oye, ¿y qué opinas tú, ya que antes de meternos en vereda, de toda esta humanización de los animales?
¿Pero a qué se llama Mira, humanización? vamos a ver, yo ver un perro con botitas ya me parece, no sé que si al perro le parece bien, o si ya veo como en las redes sociales auténticos pases de moda de un montón de telas que les ponen encima. Sí, a mí no también sé. me choca, porque yo los quiero mucho, pero también hay que saber un poco los límites, ¿no? Pero, claro, luego enjuiciar cada momento que vemos es difícil, porque es verdad que hay perros con botitas, pero porque están diagnosticados con algún padecimiento en los pies, otra cosa. sí, en las patitas, y tienen que usarlas. Pero claro, así estar viendo cada elemento, pero sí, a mí me choca cuando celebran los cumpleaños del perro. A ver, yo prefiero que le celebre un cumpleaños, por supuesto, a maltratarlo. Pero como no se trata de discernir entre unos límites tan extremos, yo creo de verdad que todos los extremos son malos y que las personas al final, ¿no?, cuando estamos en esos límites, ¿no?, me parece como muy tendencioso. O sea, a mí no me gusta ver los cumpleaños, no me gusta esas situaciones. Pero bueno, como hay otras cosas que me preocupan tanto, me desagradan tanto, pasa a ser una materia de segundo orden, ¿no?, el hecho de humanizarlos tanto. Y cuando se humanizan tanto, Sandra, se cae no sé si la palabra es error o qué, lo más desagradable que decir, oye, es tu perro, lo quieres tanto como a un hijo que voy a acabar con él para hacerte daño. Bueno, eso es humanizarlo, eso es... Y según te digo esto, pues otros casos, hace poco vimos un caso de alguien que maltrataba al perro para hacer sufrir a su pareja. Claro, ¿no? es que eso está ahora mismo a la orden del día. Eso es violencia vicaria pura y dura. Pero ahí lo estamos humanizando. Al decir violencia vicaria... No. El derecho ya, desde el momento que en nuestra ley, ¿no?, en nuestro derecho civil, ya se ha dado cabida a que los animales son seres que sienten y padecen tanto física como psicológicamente, ahí ya estamos dando cabida a todo tipo de protección de ese animal. Y dentro de la protección del animal, ampara obviamente también al titular de ese animal. En este caso, la violencia vicaria es un hecho. La cuestión de hacer daño a un animal doméstico que vive en casa, en nuestro hogar, en nuestras cuatro paredes, bajo el mismo techo, hacerle daño para de alguna forma también victimizar a la mujer, eso está a la orden del día. Cada vez más. Es que a mí sí. me ha llamado porque como de alguna manera los queremos, los amamos, bueno, pues o se le hace sufrir a ella por algún medio, que puede ser un hijo, pero también puede ser un perro, y eso no quiere decir que estemos humanizando de la misma forma que a los niños. Es que el derecho ampara, es que tiene que haber un ámbito, un marco de protección, ¿no? Y es así, la violencia vicaria está a la orden del día. Que me ha llamado la atención cada vez más casos. Digo, no sé si es que se están visibilizando más o el hecho de que muchas parejas, por esto de que la situación económica es la que es, no puedes traer hijos, han optado por tener animales en su casa, perros o gatos, el daño caiga sobre ellos. Ya, bueno, yo creo que es un poco de todo. Efectivamente, al final uno estudia el porqué de estas situaciones. Es verdad que ahora hay más información, pero esa violencia siempre ha existido. Pero además de más información, es que ahora hay más animales domésticos en nuestros ámbitos, en nuestro hogar. Hay más de 13 millones de animales domésticos en España. Entonces toca a un animal cada 3 viviendas. ¿Cuántos hijos hay en 3 viviendas? No, ya prácticamente es difícil encontrar edificio con niños. Claro, entonces es un poco ambas cosas. Y como todo en la vida es evolucionar y todo en la vida es prosperar, pues lo que antes se llamaba violencia vicaria, al hacerle daño al hijo común para, de alguna manera, visibilizar o escenificar el poder sobre la mujer, pues ahora también hay otros, como quien dice, animales no humanos dentro de nuestro hogar
que también amamos y que por eso nos hace daño. Me encanta esa especificación, animales no humanos. Sí, me quedé pensando, sí, bueno, sí, que hay humanos que son, pero bueno, yo solo... Pues animales humanos y animales no humanos fue una diferencia que hizo Grande Marlaska en su día, cuando él escribió un libro hace ya tiempo, en los años, yo creo que era 80 largos, y ya él, que es un gran amante de los animales, definía en su libro, porque él tiene perros, y a los animales humanos y no humanos. Y ese término en aquel momento se hizo muy conocido, y entonces en los congresos de derecho animal ya utilizábamos esos conceptos. Pues como decía, 7 meses de que se entrara en vigor la ley de bienestar animal. ¿Qué balance haría? Pues yo muy bueno. Yo siempre estuve muy en pro de esta ley. Hombre, la ley 7/2023 es una ley que es pionera, es un hito absoluto porque es la primera, única ley marco de derecho animal que tenemos en España. En su día había tantas leyes de bienestar animal como comunidades autónomas y de alguna manera con esta ley marco se homogeneizan todas estas leyes, que de alguna forma sí que había unas cuestiones muy heterogéneas que en una comunidad autónoma cabía como infracción administrativa y en otras no, a 3 metros de una comunidad autónoma y otra, ¿no? Entonces, esas incongruencias e incoherencias que al final genera inseguridad jurídica, ha visto totalmente suavizado este tema y sobre todo se han parado muchas cosas con esta ley marco, ¿no? En concreto lo que venimos a hablar hoy de los circos, pero no cabe duda que ha ayudado y beneficiado en muchos aspectos. ¿Que podía haber sido mejor? Siempre lo digo, por supuesto, pero todo se puede mejorar. Esa osadía, esa temeridad positiva para sacar esta ley marco en un momento como estaba este país, yo creo que ha sido absolutamente positivo. Hemos estado hoy oyéndote en la radio cómo tenemos el país vuelto patas arriba y sin embargo el ámbito del derecho animal va poco a poco prosperando y es muy importante que no estén a la par, que siempre va caminando todo un poco a la par, pero los animales una vez estén protegidos como con esta ley va caminando positivamente. Que en su momento se puede mejorar, seguro, porque no se tocó el tema de los gallos, porque quedan... Perros de casa. Claro, que muchos siguen aspectos. Sufriendo, Sí, muchos aspectos. No es que estén los perros que se dedican a la cinegética desamparados y en manos de nadie, pero sí que es verdad que el hecho que se le dio ese poder a los cazadores, ¿no?, en aquel momento para no tener a sus perros dentro del ámbito higiénico-sanitario, como los perros, como perros que son todos, porque ellos han tratado los perros y esta ley trata a esos perros como si tuviesen, etiologías diferentes, ¿no? Como si tuviera un fenotipo distinto. Y todos los perros son perros. No hay un perro con un fenotipo que sea perro de casa. Son todo perros. Claro, depende de la utilidad, o sea, para sí, lo que son todo perros y hay unos perros que tienen unas características mejores para determinadas actividades, pero no es que un perro nazca y sea de casa. Un perro nace y ya veremos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay razas más propensas para esa actividad cinegética. Pero ellos de alguna forma ganaron ese pulsito que les echó a la administración, ¿no? Bueno, pues se trata poco a poco de ir limando estas cosas, pero realmente ha sido una ley que ha dado, por ejemplo, una protección absoluta a los gatos que vivían en la calle, importantísimo, la protección de los proyectos CES, que ya desde hace 20 años... Que estás tú, ahí fuiste una de las impulsoras. Hemos venido dándole seguimiento y ha sido muy complicado hacerle entender a una administración que esos gatitos que viven en la calle son única y exclusivamente responsabilidad de la administración, responsabilidad del consistorio donde están esos animales, que ese ayuntamiento y ese municipio no puede jamás tener animales abandonados y efectivamente se recogen los perros y se llevan a un centro de albergue, pero a los gatos no se les recoge. Por tanto, tienen una responsabilidad de esos gatos que están en la calle, que no están identificados y por ende son del ayuntamiento. ¿Qué dice la nueva ley? Pues que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de ellos, sí o sí.
Y eso ha sido una cuestión novedosísima y maravillosa. Y desde luego que sí. Bueno, y lo mencionabas, los circos. Afortunadamente ya esas barbaridades que veíamos, ese maltrato, porque una cosa es lo que se veía y otra es detrás. Claro, también, que ¿no? era una guerra Se perdida. acabó. Desde hace muchos años era una guerra perdida, ¿no? Ahora está claro que la creciente sensibilización de la ciudadanía, la protección de los animales en general y los animales de nuestro hogar en particular, ahora con esta ley están absolutamente, bueno, pues en ese ámbito, en ese marco, ¿no? Pero la disposición transitoria de la ley ya señala lo que todos abogábamos, todos en el país, que era la prohibición de circos, ferias, los feriantes, todas estas cuestiones con animales. ¿Qué pasa? Que en su momento sí que es verdad que la Comunidad Autónoma Gallega, la Balear, Murcia, prohibieron los circos con animales. Canarias no, y muchas comunidades autónomas no. Entonces ahí había una especie de incoherencia, porque luego la gente no entendía. Venían los circos a Canarias y la gente veía que a unas ciudades no podían ir y a otras sí. Y aquello era única y exclusivamente porque de alguna forma había, bueno, pues algún tipo de fraude procesal, que lo que hacíamos era, si tu comunidad autónoma no tiene, en aquel momento teníamos la ley 8/91, esa ley no decía nada de los circos. Si tu ley no dice nada de prohibir los circos, tú no los puedes prohibir como municipio. Ajá. Lo que sí puedes hacer es circos o ciudad no amiga de los animales. Entonces, bueno, se creaba una especie de benevolencia en favor de los animales, de no recibir a esos circos, pero bueno, definitivamente no eran los métodos, ¿no? Los métodos es prohibir. ¿Por qué? Ahora mismo sí que están prohibidos, Tere. Lo que pasa es que están prohibidos los circos con animales silvestres. Se han dejado los animales domésticos. Claro. ¿Por qué? Porque hay circos todavía, que eso es lo que ha costado mucho, que al final son pulsitos que se le echan a la administración y uno cede, otro cede y así. En la vida todos tomar, dar y ceder, y hubo que aceptar que hubiera circos con animales domésticos. Y es que hay circos y ferias que sí trabajan con perros, por ejemplo, caballos. Claro. Entonces se ha dejado, pero no cabe duda que poquito a poco va a ir desapareciendo y ha costado muchísimo. Esta ley lo que trata es de proteger como marco normativo a esos animales de los circos, no permitir que los circos trabajen con animales, y ha tenido en cuenta todo lo que en su día, en una reunión que se tuvo en el Congreso por muchos juristas de derecho animal, entre las que me incluyo, pues allí hubo un debate muy, muy, muy rico y, bueno, enriquecedor absolutamente, ¿no? Y que se trató de explicar el porqué de no dar cabida a esos animales, ¿no? Y es que las estereotipias que tienen los animales dentro del circo son el resultado de los viajes, no es una situación sedentaria. Los circos son ambulantes y esos animales se pasan el día viajando. La socialización de esos animales. Los elefantes, por ejemplo, son animales que son tribales completamente, necesitan sus tribus, sus grupos, claro. Y de repente te ves en un circo, ¿no? Que tienen un solo elefante. El elefante no puede vivir solo. Y entonces genera un estrés que el control del estrés nunca estuvo gestionado en los circos. Ninguna administración paliaba esos malestar, ¿no? de la protección animal. Y entonces se daban situaciones de que esos animalitos, como por ejemplo un elefante, le daba con la pata al suelo durante todo el día. Esas estereotipias en la conducta no son sino el resultado de un maltrato al animal. Que no vemos un maltrato expreso en la actividad del circo cuando estamos allí sentados en la grada. No vemos ese maltrato expreso. Pero para hacer determinadas actividades, para que un oso con un tutú rosado atraviese un aro con fuego o se suba en una bicicleta, no cabe duda que si tú se lo cuentas, no lo hace. Seguramente esas actividades conlleven una materia mucho más vil, que es el maltrato físico. Sí, está claro. Eso y un maltrato psíquico.
claro, los niños están allí sentados y se ríen mucho con el oso con el tutú, pero ya los niños van comprendiendo que para hacer determinadas actividades conlleva ese maltrato que esos niños y las personas que de alguna manera quieren a los animales entienden que eso no puede ser así, ¿no? Y en su momento se expuso un trabajo muy detalloso, muy detallista, con todas las organizaciones de derecho animal que habían, que entendían, y veterinarios, etólogos, juristas, y se hizo un informe muy bonito sobre los circos con animales, y bueno, y ese informe se le dio cabida por el grupo Podemos, que en su momento fue quien promulgó la ley, y se dio a entender que efectivamente hay un decálogo del maltrato animal dentro de los circos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ese maltrato pues se tuvo en cuenta y nació con esta ley que aún queda, pero bueno. Uh-huh. ¿Y cuáles son o sea, las variantes, las vicisitudes jurídicas? Yo creo que nos está explicando. ¿No ha perdido el mundo del circo una oportunidad maravillosa? O bueno, está a tiempo de cogerla, de reinventarse y poner en marcha otro tipo de actividades que dejen en paz a los animales, incluso a los domésticos. Así han hecho, ha costado muchísimo, Tere, porque circos en España hay muchos. La rotación de circos son 800, muchos de ellos italianos, que además recogen subvenciones del Ministerio de Educación en España. Es que es triste y duro, ¿no?, conocer esos datos. Y fue muy difícil tratar con todos estos circos. Lo que sí hizo caso el partido político que promulgó la ley es que había que abogar absolutamente de forma paralela a la promulgación de la ley, era un sistema para ver qué se hacía con esos animales. Porque, Tere, en la vida no es solo prohibir. Oiga, le prohíbo a usted sus 7 osos, 2 elefantes, 3 tigres y nos quedamos tan anchos. No, hay que darle salida a esos animalitos. ¿Y cuál sería la...? Pues se ha propuesto, hay determinados animales que obviamente ninguno de ellos ya puede volver al ámbito natural, eso está clarísimo. Entonces hay santuarios que han recogido estos animales y hay otros circos que no pasaron por el aro en su momento, que fueron los primeros, que se desentendieron de los animales y lo que hicieron fue venderlos a otros países. A otros países donde sí está permitido todavía el circo con animales, es decir, que con esos animalitos lamentablemente no hemos conseguido mucho. Pero bueno, la mayoría de los circos se puso en manos de unos santuarios que hay recogidos a lo largo de todo el país, específicamente de esta índole, para recoger los animales de los circos. Y hubo circos, 5 o 6, que fueron muy reticentes con el tema. Y hoy en día ya han entregado sus animales y han realizado campañas en favor de otras actividades, como dices tú, ¿no? Ya que en su momento, por ejemplo, en Tarragona, cuando se lió aquel tema de que habían prohibido los mercadillos con animalitos y carruseles, todas estas personas hoy en día lo que hacen es vender, en vez de hámster y animales, ahora venden productos para la vida animal. Ahí se llevan más dinero, tienen mucho más producto y un proveedor les suministra camas, bebederos de aguas para gatos y venden mucho más que como estaban vendiendo gatos en malas condiciones, ¿no? Pues estos circos está pasando lo mismo. Los circos se han reinventado y la mayoría de los circos ahora tienen actividades para los niños que sí que tienen que ver con los animales, pero con el respeto animal. Y entonces hay muchas actividades muy bonitas. Muchas actividades. Hace poco estuvo por aquí un circo, bueno, no sé si seguirá, que lo que ofrecía era espectáculos con animales en hologramas 3D. Ah, vale. No sé si tienes opinión al respecto. Sí, es que eso forma parte de la innovación, ¿no? Hay circos, por ejemplo, el circo, a ver si me acuerdo, hay un circo que es el Circo Quirós, por ejemplo. Este circo tardó muchísimo en entender la cuestión de los animales, ¿no? Incluso utilizaba en Navidades todavía unos guatusis, que son animalitos que son silvestres, ¿no? Pero luego hay otros que en sus actividades circenses, por ejemplo, han implementado
un montón de actividades, ¿no? El Circo Nadal, el Circo Roma, todos estos son circos que tienen actividades nuevas. Hay uno, mira, el Circo Wonderland, que no me acordaba, es un circo que ha invertido en contratación de funambulistas, de actividades circenses sin animales, de acrobacias, y luego actividades, como dices tú, que son muy visuales, pues cuestiones con luz y dibujos, y son muchas actividades, ¿no? Y son precisamente los circos que en su momento donaron los animales a las entidades que están recogidas para recibir esos animales, ¿no? O sea que, bueno, como todo en la vida, la persona que lidera el circo, si es sensible y se da cuenta de lo que hay, pues se reinventa antes que los demás. Y sí, ahora están todos en esa fase, desde luego. Y que desde luego también da muchísimas más oportunidades a cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del arte, al mundo del circo, al mundo del espectáculo, ya desde el propio talento de la persona, no haciendo sufrir a un animal. Es que una de las frases más bonitas y más importantes es que había que prohibir los animales en los circos porque hay que utilizar el talento humano y no el talento animal para motivo de risas, que es bochorno absoluto de los animales. A la gente, o sea, la gente aplaudía cuando ese oso con un tutú rosa se subía a una bicicleta. Pero ya, como decía Desmond Morris en los años 80, los animales no están hechos para nuestra diversión, ¿no? Y eso es muy importante que lo interioricemos, ¿no? Y sobre todo, como digo, Tere, el decálogo del maltrato animal en los circos, que ya digo, no es que le demos con un palo al elefante en la cabeza, pero el hecho de que no hay sedentarismo, el hecho de que no hay tribus allí, no hay grupos sociales donde ellos se entiendan, se le están pidiendo conductas humanas, se le está pidiendo al talento animal conductas de talento humano, porque montar en bicicleta no es algo que haga un oso en no lo hacen en la selva. Humanos. Yo no lo hago, claro. O sea, me cuesta. Sí, entonces todos esos padecimientos físicos para que se utilizaban métodos, ¿no? Hay varios que son el bull hook, descargas eléctricas, pinchos. Eso era un hecho, lo que se utilizaba. O sea, no había que darle un palo a la cabeza del animal mientras los niños están sentados aplaudiendo. Es que había descargas por el suelo, había unos pinchos que a priori no ves que haga nada, pero sí que también conllevaba descarga. Los largos y tediosos viajes, eso para los animales es un sufrimiento. Esos animales subidos en esos ferries para venir a Canarias, eso es terrible. Y luego, cuando se hacen mayores, cuando están enfermos, esos circos ya no los quieren. ¿Dónde van esos animalitos? Claro, porque son un gasto, ¿no? Claro, se luego en un gasto. Nacen en cautiverio, crecen en un ambiente antinatural absolutamente. Nunca van a jugar, nunca se van a socializar como osos pequeños que son, como tigres pequeños que son. Desde el primer momento ya los estamos utilizando en el ámbito laboral para beneficio de unos circenses y luego de las personas, ¿no? Y luego esos padecimientos psíquicos, ¿no? Un oso que nace en cautividad, que tiene o que no, tiene unos recuerdos y lo hace subir en una bicicleta, o incluso le haces estar privado de osas, de ositos y de todo lo que tenga que ver con su ámbito social, igual que un elefante, igual que un tigre. Esas estereotipias que se generan no son sino estrés no controlado. ¿Pero por qué? Evidentemente, y eso se podrá, decías, todavía hay circos que tienen animales domésticos, sí. El mismo maltrato, da igual. Sí, ¿no? Sí, es un maltrato psicológico. Alguien lo podrá entender en menor grado, pero no cabe duda que al final, para que esos perros sumen y resten, o para que esos perros hagan operaciones de división, salten a la comba, al final son perros, por ejemplo, caniches, que los he visto, y que además no se esterilizan y van generando camadas que se va quedando ese circo. Y tienen 12 caniches con sangre absolutamente mezclada, ¿no? Es otra forma de maltrato. Entonces todo eso acabará por finalizar. Ya hemos empezado de manera correcta. Por eso siempre digo, no hay que denostar esta ley. La ley ha nacido con una intención magnífica, podía haber salido mejor,
pero no cabe duda de que esta ley tiene cuestiones muy beneficiosas para nuestro entorno, para el ámbito social, para las personas, para normalizar determinadas cuestiones. Ya no podemos dejar a los perros solos en un coche, ya no podemos dejar a los perros en una terraza, tienen que estar debidamente vacunados, identificados. Son muchísimas cuestiones, ¿no?, que ahora empezaremos a ver normales por el hecho sencillo, entre comillas, de que una ley que está por encima de nosotros y a la cual nosotros nos sometemos es una ley que es importante, ¿no?, y que es un ámbito de protección absoluto. Yo veo que vamos, no puede ser mejor. Yo le doy las gracias a aquel líder en su momento de Podemos y yo creo que en aquel momento este señor tuvo una intención magnífica, que le ataron las manos y los pies en algún momento, pero bueno, algún que otro pulso sí que ganó, por supuesto. Desde luego que sí, en bien de la sociedad. Sí, Sandra, sí. no sé si te queda algo así importante, porque llegamos al final, queda ahí un montón de cosas. Pues mira, realmente hacer un resumen de las bonanzas de esta ley que veremos poco a poco y que nuestros niños lo van a ver normalizado y a nosotros nos va a chocar, que es, por ejemplo, pues no ver animales en las cristaleras de las tiendas de animales. Ay, sí. Eso, por ejemplo, prohibidísimo. Ya las tiendas de animales no van a poder vender perros y gatos. Lo que sí se puede es vender accesorios, pero los perros y los gatos habrá que ir a buscarlos a un centro de adopción o, en todo caso, a un criador oficialmente inscrito y reconocido. Con lo cual, aquí lo que estamos es abogando y promoviendo la adopción. Y el fin último, y que no por último menos importante, Tere, es el no al abandono. Porque un animal que tienes en casa, que está identificado, ya no vas a poder abandonarlo, porque desde el momento que lo pongas en la calle es un delito. Entonces, esa identificación obligatoria, que antes, aunque también lo era, de alguna forma se nos escapaba de manos, porque podías coger un animal del vecino, el animal podía criar un perro, podía ponerla a criar a la perra y tener 7 cachorros y tú quedarte uno sin identificarlo. Eso ya no va a suceder, porque nadie puede criar animales en su casa. Nadie. Los animales han de estar esterilizados. Y así, dentro de un periodo de 10 años, vamos a ver que ya España no lidera en Europa el abandono animal, que eso es lo más importante, porque es muy triste que España lidere unos índices tan absolutamente demenciales como son 160.000 perros en España tirados en la calle. Nos quedamos con eso. Ojalá lleguemos a ser el último país, el de la cola, en liderar eso. Sí. Sandra Barrera, muchísimas gracias. De Qué nada, rápido se pasó el tiempo. Gracias a ustedes, yo me quedaría aquí, ya lo sabes. Bueno, pues gracias, Sandra. Volveremos a comprometerte para que claro estés que aquí. Sí, hay muchas cosas de las que hablar. El derecho animal da para mucho y el ámbito jurídico de los animales tenemos que empezar a verlo como algo ha llegado a la gente, a la ciudadanía. Nos quedamos con eso. Bueno, y hacemos la desconexión regional, así que gracias a todos los que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria.
Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Ecoembes. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar a lo largo de toda la isla, en todos los puntos, con las distintas frecuencias moduladas de las que podemos presumir, y alguna más que ya caerán. Y desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es. Bueno, pues mayo, 6 de mayo, que no es poco. Atrás dejamos abril con esos buenos datos del paro, pero también buenos datos en cuanto a cultura, literatura, tradición, arte, creatividad. Y mayo no es menos. Para hablar de esto tenemos a nuestra invitada, siempre que la llamamos está aquí, lo cual agradecemos pues de manera grandiosa, hay que decirlo. Ella es la escritora reconocida dentro y fuera de nuestras orillas, Felicidad Batista. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer venir a tu programa. Pues a mí me encanta que vengas y compartir contigo todo lo que significa esta manera de artística, ¿no? De creativa, las letras. No juntar letras, hacer literatura. Y difundirla, que es la grandeza de tu programa. Felicidad, ¿qué tal? Decía, abril estaba lleno, pero mayo no es menos. Cada vez esos que apuestan a decir, la cultura no interesa a nadie, pues están perdiendo de todas. Cada vez son más los actos, cada vez son más las iniciativas para seguir teniendo el arte y la cultura de moda. Afortunadamente hay una eclosión de programación cultural, tanto pública como privada, como de instituciones, de organizaciones, pequeñas, grandes, no solo en Tenerife, sino en las distintas islas de nuestro archipiélago, y eso es positivo, eso es no solo positivo, sino necesario. La cultura, lo hemos dicho muchas veces, no es nada baladí, es un producto también que genera una economía importante desde todos los elementos y estamentos que participan, editoriales, librerías, galerías de arte, en fin, transporte, distribuidores, mueven mucha producción económica y a su vez la cultura es necesaria. Hablamos de un mundo tecnológico, de los medios de comunicación con noticias políticas, económicas, sociales, pero muy poco de la importancia del arte. Y el arte es absolutamente necesario. Y en ese sentido, en esa necesidad que tenemos de arte, creo que, y estamos viéndolo, ¿no?, en todos los temas de salud mental, de problemas de depresión, de todo este tipo de ansiedades que genera la sociedad actual, la prisa, las tablets, los móviles. En cambio, el arte es calma, es reflexión, es mirarnos al espejo nosotros mismos. Un refugio, ¿verdad? Un refugio para la ansiedad del día a día. Ayer se clausuraba la feria de Santa Cruz de Tenerife, de Santa Cruz, en motivo de la festividad de la ciudad, del municipio, en la fiesta de la Cruz. Se echa de menos, casi digo la feria del libro, pero no me atreví a decirlo porque no es la feria del libro. Se echa de menos que la feria del libro haya dejado de ser feria del libro en Santa Cruz.
A mí me produce cierta tristeza porque Santa Cruz de Tenerife es una de las ciudades importantes en el mundo. Te voy a contar una anécdota. Un día, estando en Buenos Aires, una amiga, pintora, artista y también poeta, Blanchet, es su apellido, Hilda Blanchet, me llevó a ver el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que yo no conocía, y justo nada más entrar encontré una fotografía de una escultora argentina que había publicado, la fotografía estaba hecha en la Rambla de Santa Cruz, de la exposición famosa que hubo en los años 70. Y era un referente, Santa Cruz, de poesía, de cultura viva, del arte en la calle, que aún afortunadamente se conservan. Y a mí me emocionó, estando al otro lado del mundo, ver a Santa Cruz y la importancia y la trascendencia cultural que tiene y que ha tenido siempre. Victorina Bridou, sí, poeta, está aquí enterrada en el cementerio de San Rafael. Entonces, ¿por qué no una feria del libro como puede estar la de Madrid, la de Barcelona, la de cualquier gran ciudad? Y la tenemos que un poco solapar, que para mí me parecen importantísimas las ferias de artesanía, la feria de nuestra flora, de cualquier elemento que podemos presumir y potenciar. Pero la feria del libro necesita su propio hábitat, su propio ámbito, su propio espacio y su propio tiempo. Y a lo grande. Bueno, de hecho la Feria del Libro la vive La Laguna, la celebra La Laguna como tal, pero Santa Cruz siendo capital de Canarias. A finales de mes tenemos la Feria del Libro en Gran Canaria, en Las Palmas, en San Telmo, del 30 al 2 de junio creo, y es todo el libro. Claro, necesitamos espacios para presentar, para que la voz de la literatura que se hace en Canarias se vea, se escuche, para que la gente acuda a pasear tranquilamente porque el Parque García Sanabria, que es un lugar maravilloso para estar y para entrar en contacto con el libro. Y lo tenemos todo, clima, espacio, lugar y ávidos lectores por saber, por conocer, por leer y por comprar libros. ¿Por qué no hacerlo? ¿A qué? No sé si tienes alguna opinión, ¿por qué no se celebra? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay intención? ¿Por qué no hay voluntad? ¿Por qué? No lo sé, la verdad que para mí es una incógnita porque hay libreros, hay editores, hay escritores, muchísimos que no tenemos o no tienen otra forma de llegar más a la población que a través de estar en stand firmando y dando a conocer su obra, presentándola, difundiéndola en las redes. Es una base y una plataforma importante para proteger el mundo del libro aquí en Tenerife. Bueno, pero lo que hay, lo que hubo, hay que agradecerlo y ponerlo. ¿Cómo valoras esa parte de la Feria del Libro dentro de la gran feria de Santa Cruz, donde tuviste tu participación? No participé esta vez. Tuve otros eventos en el sur porque yo a veces se lo digo a mis amigos, parezco la caja del turrón, estoy de un lado para otro en distintas actividades, pero hay que difundir la cultura y sé que la gente que yo conozco, mis compañeros, mis compañeras escritoras, amigos, pues sí han tenido bastante éxito. Pasó muchísima gente por la feria y eso es un dato a favor de su celebración. Y tuviste otros eventos a lo largo del mes de abril, uno muy importante, bueno, todos son importantes, pero a mí me llamó gratamente la atención uno, creo que es la primera edición, no lo sé, Meridiano Literario, que tenía como origen, como ese punto de encuentro, la Isla del Hierro. Sí, ese es un proyecto del municipio de La Frontera, en El Hierro, en uno de los municipios que conforman la isla, que quiso organizar un evento literario. Culturales hay algunos, pero literarios muy pocos en El Hierro y en otras islas también periféricas, porque las mayorías, sabemos, Gran Canaria, Tenerife, tienen todo el movimiento cultural. Y pidieron colaboración a dos escritoras herreñas, Isabel Espósito Morales y Elena Padrón, para un poco configurar y desarrollar un proyecto cultural literario en la isla. Y ellas contactaron con Rosario Rodríguez Vidal, otra compañera, Ana Tejera Guiar y conmigo. Y empezamos a trabajar en ese proyecto. Entonces creamos, para un poco funcionar en este evento que se llamó Letras que unen la frontera, y por específico deseo del ayuntamiento, estaba dedicado a la inmigración, literatura e inmigración, que es un problema grave, importante. Y tan real y tan actual. Exactamente.
Y no solo estábamos nosotras como organizadoras, sino también participaron autores y autoras herreñas y herreños y de diferentes islas, incluso del Senegal, que tuvimos un compañero, Jun Diop, que vino de Senegal en patera con 12 años y que contó su experiencia, que Sobre fue muy esto emotiva. Te iba a preguntar, menos mal que el nombre lo has dicho tú, porque yo decía, no sé cómo se pronuncia esto. Jun Diop. Diop, sí. Y vamos, que sobrecogió a todo el mundo Sí. el relato de este escritor senegalés. No es escritor, es jugador de fútbol. Él vino con 12 años. Su familia decidió, con todo el dolor de su alma y lo que eso suponía, embarcarlo en una patera para que viniera a Tenerife. Él era un fan del Club Deportivo Tenerife, para que viniera a Tenerife. Y él recuerda, él contó, Elena Padrón le hizo la entrevista en el día de la inauguración, en la sala, estábamos todos absolutamente conmovidos y conmocionados. Su relato, él tiene 31 años actualmente, y como contaba que su madre, él estaba tan contento cuando le dijeron que venía a Tenerife, que él solo corría, y él veía a su madre triste, muy triste, y a su padre. Y cuando se fue en la barca se fue muy contento, muy feliz, pero fue una travesía muy dura. Y llegó aquí, fue una lucha de superación, de supervivencia. Aldeas Infantiles lo acogió, y él dice actualmente que tiene a su madre, por supuesto, en el Senegal, que la va a visitar, a la que admira y quiere muchísimo, y tiene sus madres biológicas aquí, que fueron las que lo educaron y también lo sacaron adelante. Es muy agradecido a lo que se ha hecho con él, y también se considera absolutamente tinerfeño. Yo no estoy muy puesta en el fútbol, no sé si al final es jugador del Tenerife. Fue jugador durante 10 años y actualmente se dedica a preparar a los clubes de infantil. Qué maravilla, ¿no? Sí, en un encuentro literario, meridiano literario, hablar de hechos tan reales, tan actuales y tan llenos de esperanza, ¿no? Absolutamente, Sobre todo, sí. Y de lo que nos pueden enriquecer a nosotros y lo que nosotros podemos aportar, que somos una tierra, unas islas en la encrucijada de Europa, América y África, y hemos sido inmigrantes y también recibimos, y cómo tenemos que gestionar esa realidad, que es difícil. Es difícil, complicada. Y otro evento en el que participaste, que ese sí fue el primer festival de microrelatos en San Miguel de Abona, Puro Cuento. Sí, organizado por Culturalias, que lo lleva Olga Mesa, y fue el primer festival de microrelatos que se celebra aquí en la isla. Sí. Y fue muy interesante, fue a lo largo de toda una semana, donde hubo concursos, participantes y demás. Y 3 autores, Daniel Bernal, Elena Betancur y yo, pues fuimos, digamos que cerramos un poco el evento dando a conocer y difundir lo que hacemos, que fue muy, muy interesante y muy enriquecedor. Y con seguro ánimos de que sean muchas más las ediciones, porque desde tuvo luego, una gran acogida, porque ¿verdad? sí, el microrelato es el gran desconocido aquí en Canarias. Afortunadamente ya cada vez hay mucho más y hay grandes microrelatistas aquí en las islas. Pero se considera como una historia corta, y no tiene nada que ver con una historia corta. Es una novela en 3 líneas, 4 líneas. Pero hay que tener una gran capacidad de síntesis. O sea, es mucho más importante que lo que la gente piensa. O sea, en 3 líneas contar una historia. Y siempre lo explico con el mismo ejemplo. Esas gimnastas que vemos, que los vemos en el tartán, que dan esos saltos y tienen que quedarse en el sitio sin moverse, eso es un microrelato, tiene que ser exacto. Y luego el microrelato empieza en el punto final. O sea, el microrelato está cuando termina. Ese punto claro, final, ese famoso espacio, ¿no? Microrelato de Monterroso que se decía cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se despertó? ¿Qué dinosaurio? Claro. ¿Cómo? Tú ya empiezas a construir la historia a partir de... Entonces la economía del lenguaje, pero que sea preciso, exacto, es lo que hace grandioso el microrelato. Es una bocanada de creatividad que regalan a quien lea ese microrelato, ¿no? Absolutamente, porque le va a dar muchas ventanas, muchas posibilidades de bienestar emocional, de lectura y de interpretación. Y siguiendo con todas esas cosas en las que te complicas y te implicas, porque hay que decirlo así, yo decía, voy a descansar, pero no, la creatividad es efervescencia pura, pues está Generación 1,
o primera, no sé cómo lo dice. Generación I. I. Pues bueno, Sí, yo sí. veía el palo, no sé si es generación I. Y han puesto en marcha o han elevado al Cabildo y al Gobierno de Canarias una propuesta con el fin de que se articule un plan global para el libro, con iniciativas como la creación de la Casa de la Literatura. Sí, este es un proyecto que ha puesto en marcha Dulce Serach con otras compañeras escritoras, Arantxa Rufo, Elena Riconen, Ana González Duque, Irina Martín, Fátima Martín y yo, que no se me quede nadie porque es importante. Bueno. Y en esa idea y cuando nos hemos reunido se ha hablado del problema que tenemos los escritores y las escritoras frente a otros artistas que sí están considerados y tienen sus estatutos y tienen una normativa que los protege. En el caso de los escritores, y aquí en Canarias estamos al albur. Entonces este es un primer intento que se ha hecho con un proyecto que se ha presentado al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, al consejero de Cultura del Cabildo, que el otro día coincidí con él, y están en la labor de ver cómo se puede organizar e hilvanar todos los sectores, porque está el sector de los distribuidores, de los libreros, de los autores. Las editoriales, ¿no? Pero todo. Claro, nosotros como autores necesitamos, por ejemplo, ¿no? Aparte de una casa de la literatura, igual que existe la casa de la música o la casa de la artesanía o lo que fuere, aparte de espacios físicos que son importantes, también normativas, de cara, por ejemplo, a ir a una feria internacional, a subvenciones para trabajar en la literatura, para... Claro, porque todo eso existe, por ejemplo, en la artesanía. La artesanía está pues legislada de alguna manera y todo el que se dedica a ello pasa unos trámites, pero después tiene unos derechos. En el caso de... La música también. La música, exacto. Y los autores, hasta ahora, hasta este preciso instante, nadie se ha ocupado ni se ha hecho prácticamente o muy poca cosa. Y entonces es necesario que haya una normativa, una regulación en la que nos podamos mover, tanto los que trabajan, el caso de la mayoría de mis compañeras que están ahí, salvo Fátima Martín y yo, pues son autónomos o autónomas que publican en redes, como puede ser Amazon y demás, y que necesitan unas subvenciones o que precisan un campo diferente al que habitualmente el comercial. Estamos en el arte de la literatura, en el arte de la creatividad, y sobre eso no se había legislado. Claro, y en eso, felicidad, a mí me viene a la cabeza ahora, es verdad, tú escribes, tú publicas, tú vas a la feria, pero a nadie se le escapa que todo eso lleva acompañada una remuneración económica. Según tú vendes, recibes, y todo eso lo tienes que... como se dice ahora con lo de Hacienda, o sea, lo tienes que declarar. Exacto. Son cantidades que no pueden pasar desapercibidas. En absoluto. Al no haber regulación, claro, tú estás pagando, pero tampoco estás recibiendo nada. Tienes los derechos de autor que están de aquella manera. Sí. O sea, ahí necesitamos esa protección. No queremos, porque hay una confusión, no queremos que las instituciones nos publiquen. Las instituciones no están para publicar a nadie. Exacto. Están para crear y generar políticas que, por un lado, que a mí también me preocupa muchísimo, el tema de la lectura. Sin lectores, por mucho que publiquemos, no, de poco nos vale. Tenemos que generar, no solo también en las instituciones educativas, ¿qué ocurre con la producción literaria que se hace en Canarias? Trasciende a los colegios. Yo acabo de estar en un colegio el viernes y fue fascinante explicando el microrelato a niños de 10 años. Están ávidos por conocer y por experimentar lo que hacemos, ¿no? Con nuestro lenguaje, con nuestra mirada, tanto del paisaje como de la creatividad. Eso en los colegios es fundamental. Y eso tiene que ser institucional, tiene que estar programado y estructurado y en los currículum de las consejerías de educación y de turno. Entonces, todo eso es un campo ahora a trabajar amplio, y Generación I está ahí poniendo pues la pica en Flandes y trabajando en esa línea. ¿Y ven voluntad desde la administración en decir, oye, pues sí, pues esto es interesante, vamos a trabajar en ello? Hay dos elementos fundamentales, y uno es que nos han escuchado, que nos han recibido y que han anotado, y que saben cuál es nuestra problemática, y ahora... es la administración, digamos que la pelota está en el alero de la administración, de las instituciones, y ver
cómo reubicar todos los intereses y conciliarlos y sacar adelante. Ahora hay que, vamos, como diría yo en otro momento, a lo mejor hay que sentarlos a trabajar. Exacto. Dejarlos que estén y el por ahí en la volatilidad y que se sienten a trabajar. Claro, y el voluntarismo político, institucional, y también la certeza y la convicción de que la cultura, la literatura es importante y genera también economía. Muchísimo. Aparte del bienestar emocional y aparte de ser una sociedad más concienciada, más culta, con opinión propia, todo eso. Pero también la parte económica es lo que mueve. Y lo que es también la proyección, porque un libro en el que se hablen de las bondades, la tradición, la cultura, el pasado de Canarias, es un libro que está compartiendo lo que somos fuera. Claro. ¿No? Cuando tú lees una novela que se desarrolla en Santa Cruz o se desarrolla en Aruca, donde fuere, nosotros conocemos perfectamente Nueva York, aunque no la hayamos visitado. Claro. Hemos leído, acaba de fallecer lamentablemente Paul Auster, y hemos recorrido Nueva York con él, entre otros autores. Santa Cruz, además lo conocemos, Santa Cruz o cualquier otra ciudad de Canarias. La conocemos, y cuando los personajes van por allí y dicen, ay, pues yo he estado en esa esquina, yo he entrado en ese bar. O sea, es nuestra realidad, es nuestro mar, que también el ser isleño tiene una manera de escribir diferente a otro autor, a otra autora. Todo eso lo tenemos. Todo eso hay que ponerlo en valor sobre papel de la administración, porque la verdad que no hay nada más apasionante que leer un libro en el que te sumerjas en sus páginas, en el que imagines esos escenarios, y después ir a ese lugar y decir, ay, mira, ¿qué es aquí, no? Y la buena sensación que llevas ya aparejada la visita de ese lugar, desde el punto de... Claro, lo hemos comentado otras veces. Hay una parte que suelo hacer mucho, que es viajar a los lugares, a las rutas literarias, las casas de los escritores, y eso ha venido de leerlos. Claro. Igual podemos generar, queremos un turismo, sostenible. Pues el turismo literario también es sostenible. A mí me viene a la cabeza ahora mismo que yo creo que la Catedral del Mar en Barcelona no tendría la relevancia que tiene si de Alfonso Falcón no hubiera escrito esa maravillosa novela. Exacto. Sobre la Catedral del Mar. Y por qué no aquí Tenerife, con toda la fantasía y todo lo que tenemos, ¿no? Que tenemos, viene gente de fuera a explotarlo, culturalmente hablando. Bueno, y ya nos va quedando poquito, pero quiero que me hables de tus proyectos, porque teníamos por ahí el libro, la última vez que hablamos, La mujer que escribe, a ver cómo va. Y me comentabas antes un proyecto maravilloso también relacionado con los microrrelatos y el cine. Sí, el más inmediato, que está ahí, a la vuelta de la esquina, es un libro de microrrelatos basados en películas que por una razón o por otra me han conmovido, me han gustado, o todo lo contrario. Y son 34 películas. Ahora recuerdo así a bote pronto, pues Memoria de África, Lo que el viento se llevó, la famosa de Psicosis de Hitchcock. Y en fin, hasta la actualidad, desde el cine primigenio hasta la actualidad. Y ese está a punto de salir tanto en digital como en papel. Y luego está la novela, que estoy pendiente de conversaciones con el editor. La próxima semana hemos quedado para ver, darle un empujón. Bueno, pues en breve podremos releer, sí, porque es leer y volver a leer y meternos, navegar por esos mundos tuyos de los microrrelatos que nos van a dejar abierto ese paréntesis para que nosotros imaginemos lo que queramos del cine y esperar a la mujer del libro. Ya llegará. Los libros tienen vida propia, está claro, ¿no? Sí, porque los microrrelatos tienen la ventaja para el lector que ellos lo terminan. Ellos son los que terminan construyendo. Y eso es fascinante en literatura. La verdad es que sí. Dejar una parte a la creatividad de quien lee, ser empático. Felicidad Batista, escritora. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ti, Tere. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Las energías limpias ya son el presente.
J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía de la 10 Capital Radio, afrontando este último tramo del programa de la mañana. Bueno, y saludamos a nuestros invitados habituales con quienes cuento encantadísima cada lunes. Por un lado está José Antonio Pardella. Muy buenos días. Buenos días. Qué sonriente, ¿cómo se encuentra? Pues bien, bien. Muy bien, como debe ser. Leyendo la prensa de hoy. Muy bien, así, como debe ser. Y por el otro lado saludamos a Eduardo Pintado. Muy buenos días. Buenos días, mi querida amiga. ¿Cómo se encuentra Eduardo? Bueno, tengo un poquito de como decíamos antiguamente, de trancazo. ¿Gripe? Sí, un poquito pues el otro día me di un paseo y me enchumbé todo. Y uno nada más que está allá para ir a hablar lo del parque y no hay que hacer senderismo. Hay que hacer senderismo, Sí. Bueno, ¿Qué fue lo que te dio? Repite, que no te entendí. Nada, que me fui a caminar el otro día en los altos de la Orotava con unos amigos y me enchumbé todo. Me mojé todo, no le di más importancia. Una bobería, no le di más importancia, muchacho. Al día siguiente me entró un trancazo y todavía me dura. Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, Eduardo. Que ya no eres un pibe. Sí, lo que hay que hacer es tomarse un gin tonic en el parque. Bueno, alcohol para quemar los virus por dentro. Sí. Desinfectar por dentro. ¿Cómo ha estado el parque? ¿Han estado por la feria? Una maravilla. Sí. ¿Cómo ha respondido el pueblo de Santa Cruz el viernes y el sábado y todos estos días? La Rambla llena, desde el Cine Víctor hasta... La Rambla está preciosa, ¿eh? Y cómo ha respondido el pueblo, una maravilla.
¿La visitó también José Antonio? Sí, salí. Sí, lo de las cruces y eso. Sí, que la verdad que saqué un montón de fotos, por cierto. ¿No? ¿Y qué hacen con esas fotos después? Porque yo el móvil, ya a veces digo, yo no sé para qué saco tantas fotos y después las termino borrando. Pues yo se las mando normalmente pues a mis hijos y algún amigo, ¿no? Qué bien. O amiga. Muy bien, hay que compartir. Lo de amiga ahora que no está Loli de la Bueno, Loli tiene que saber que las amigas existen, amigas y amigos. Claro, pero a veces se interpreta mal. Bueno, lo que piense cada uno ya es responsabilidad de quien piense. Eso ahí uno no puede de más. Bueno, oye, me gustaría empezar recordando, ya sabes, que ayer te mandé una fotografía del querido y siempre recordado César Fernández Trujillo. Exactamente, que hoy cumple 6 de mayo, 12 años de su fallecimiento, hay que tenerlo efectivamente en mente. Ahí te mandé una foto con él, ¿no? El libro de Queridos Oyentes, por un lado, la foto, su libro. Y otro Amigos oyentes, José Antonio, él no lo llegó a haber publicado, ¿verdad? Pues yo creo que no. Una vez leí al hijo que escribió algo sobre eso, sí. Y la otra foto es una de las pasiones que él tenía, que era ayudar a la clínica San Juan de Dios. Exacto, sí, que la vi por aquí, que estaba en la elaboración o algo de esto, de esa artanga gigante que... Sí, era un programa que se hacía en Radio Juventud recaudando fondos para San Juan de Dios. Uh-huh. La verdad es que sí, Eduardo. Pues yo siempre lo identifico como figura insustituible en muchas galas que hubo por la isla. Efectivamente. Presentaciones de reinas, galas de la juventud, eran insustituibles, durante años y años y años. Sí. Y lo recuerdo siempre allí impecablemente vestido. El uso del verbo era correcto, era súper correcto. Él estuvo mucho tiempo. La chafaldeada que se ven hoy. Sí. Cuando fino hablando. Sí. Cuando Radio Popular hizo aquella, que por razones de que fueran económicas o que sea, pues prescindió de mucha gente, entre ellos de Paco Padrón, el de los OVNI, nuestro querido amigo Pacolín, y César Fernández Trujillo, y yo lo recogí a los dos para la recién creada Radio Isla. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo de los dos, evidentemente. Me acuerdo. ¿Qué uso de la palabra? ¿Cómo modulaba? ¿Qué persona tan educada? Jamás le oí en público decir algo fuera de tono. Es una cosa impresionante. Se echa de menos ese tipo. Bueno, tenemos al maestro, tenemos a Pardella y pocos más que todavía hoy hacen gala de utilizar bien nuestro lenguaje. Es raro. La verdad que sí, que en la radio se echa de menos esas voces, no la voz en sí, sino esa manera de hablar, ¿no? La manera de comunicar. ¿Tú te acuerdas la voz? A mí que me tiene que disculpar porque se me van los nombres. Aquel amigo que siempre llamaba, cuando estábamos tú y yo, llamaba a Pardella, que había sido portavoz del gobierno cuando Felipe Eduardo Sotillo. Eduardo Sotillo. Mi madre, la voz, cada vez que era una cosa impresionante. Sí, señor. Sí, Su hijo también es un magnífico, Alberto Sotillo, un magnífico tertuliano en una cadena nacional. Sí. Creo que es Eduardo Sotillo, esto ya es un cotilleo, no estoy segura, creo que sí. Encabezarnos, si nos finaliza, es el último puesto en la lista socialista al Parlamento Europeo. Pero será el hijo. No, él. Él. Me parece muy bien. Pero Eduardo, ¿qué edad tiene? Bueno, pues la edad es un mérito, en política.
80 y pico de años. Sí, pero va al final, él lo leí en sus redes sociales. Sí. El PP puso Fernando Sabater el último en la lista, a la europea. Y la mente muy claro, clara. es testimonial, ¿no? El estar ahí dando su apoyo. Es un reconocimiento. Él fue portavoz del gobierno, como recuerdas, con Felipe González. Sí. Y secretario de Estado también. Sí. Y volviendo a César, José Antonio, él también estuvo, bueno, hablamos de la manera de expresarse en el micrófono, en la caballerosidad, pero también la creatividad y la chispa de humor que tenía, el sarcasmo ese. Sí, pero fino. Fino, sí. Sí. Era, sabía combinar bien y dónde meter la cuña. Y cómo salir de los berenjenales. Él empezó contigo en Radio Juventud. Sí, en radio, allá por el año 59. Ajá. El Goyo, ¿te acuerdas de Goyo? Sí, perfectamente. Maite Acarreta, ¿te acuerdas? Sí. La locutora Maite Acarreta. Las primeras voces que uno recuerda. Sí, efectivamente. Maite, Goyo, yo, en fin. Sí. En aquellos años se oía entonces, mucho. Se entraba por oposición, que se entraba en Radio Nacional por oposición. Sí. Y todavía, ¿no? Aunque hayan algo de contrataciones externas para cosas puntuales, entrar en Radio Nacional es por oposición y con la carrera por delante, no vale. Sí. Aunque usted se la saltó. Y después la importancia también de César en el mundo del deporte, del fútbol. Ciertamente. ¿Verdad? Transmitió muchos partidos de fútbol, muchísimo. Uh-huh. Pues 12... Los exámenes eran durísimos, ¿no? Para ella. Muy duros, sí. Bueno, había 3 exámenes. Era uno escrito de cultura general, 100 preguntas, donde podía entrar política, deporte, historia, etcétera. Luego otro de lectura, ¿sabes? Que tenías que leer impecablemente, marcando los puntos, las comas y que se te entendiera bien. Y luego otro de improvisación. Había una especie una especie de pecera donde metías la mano, había papelitos y sacaba y lo que te tocara. Y a mí me tocó describir un incendio en el Cabildo Insular de Tenerife. Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo. Esa anécdota. Sí, transmitir un incendio en el Palacio Insular. Sí, señor, eso me tocó a mí. Y tú me ves a mí imaginándome la gente bajando a toda prisa, tirándose la llegada de los bomberos, todo eso, imaginándomelo, pero que hacía como una especie de paisaje de estampa para describirlo, ¿sabes? Sí. Qué maravilla, ¿no? Y me salvé porque gané la oposición. Sí, claro, que entró y que se convirtió en director aquí, ¿no? De Radio Nacional de España en Canarias. Y en Madrid también estuve de director de emisoras territoriales. Yo hice la fusión por absorción de Radio Cadena y Radio Nacional. Porque era un disparate que el gobierno, que el Estado tuviera 2 canales de radio, ¿no? Y entonces absorbimos Radio Cadena, que la mayoría de los componentes de Radio Cadena pasaron a Radio Nacional, y en cuanto a la ubicación, aquel que tuviera las instalaciones mejor dotadas, ahí se trasladaban todos. Mira, y José Antonio, ¿y ya existía Radio Popular y la SER? Sí, la SER, por supuesto. La SER ha cumplido 90 años, creo, hace poco. Sí, lo digo. Sí, el mes pasado, ¿no? A finales de abril. Sí, efectivamente. Y hablando de los medios y demás, ¿qué opinión tienen ustedes de este señalamiento
a los medios de comunicación, esa división de pseudomedios, ese intento de legislar en relación a los medios. No sé por dónde vas. La pasada semana, sabe Eduardo, y José Antonio también, lo que pasa que ahora le coja a lo mejor despistadillo. La pasada semana, con esto de los días de reflexión de Pedro Sánchez, se habló de que la culpa la tenían las mentiras, los bulos de medios. Se llevó a cabo por parte de periodistas una petición de firmas para evitar que se, no sé, de alguna manera controlarlo. Bueno, antiguamente todos los que hicimos algún pinito escribiendo artículos de opinión en la prensa, todos teníamos siempre que dar la cara y firmar con tu nombre, o lo máximo con un seudónimo. Pero todo Santa Cruz sabía quién estaba detrás de ese seudónimo. O sea, no existía lo de la impunidad. Siempre me acuerdo de Altover. Sí. Era un seudónimo muy popular. Sí. Y claro, ahora tenemos el problema grave de las redes sociales, donde tú no puedes identificar quién puede decir alguna cosa u otra, lo que fuese, ¿no? Yo estoy absolutamente partidario de que cada uno escriba lo que le dé la gana. Hombre, siempre que no sea barbarismos, ¿no? Pero siempre poniendo el nombre. Pero Eduardo, el medio tiene es el que tiene que decidir si se publica o no. Sí. Claro, tiene que tener un responsable, ¿no? Que es el que... Claro. Sí. Pero claro, en esas cosas bueno, Tere sabe que yo no soy un experto en eso, pero bueno, Instagram, no sé qué, no sé cuánto, ahí no hay directores, esos son temas muy personales. Alguien se hace su propio, no corresponde a periódicos digitales. Pero y el problema no es considerar, pregunto yo, otorgarle el título de medios de comunicación a esto, a lo que publica alguien en Instagram o en Facebook. Sí. Pero eso no son medios. No, pero por eso que el problema está en considerar los medios. Yo sé de mucha gente que dice, yo me informo a través de las redes sociales. No, pero como dice José Antonio... Eso son redes sociales, pero no medios de comunicación. Exacto. Como dice José Antonio, un periódico digital tiene su jefe de redacción, tiene su director, tiene su columnista. Y está inscrito como tal. Exacto. Lo otro no, los otros son lo que se llamaban antiguamente los freelancers, Sí, pero incluso un freelance tiene que dar su número de identificación, su nombre y apellido. Tampoco puede ir por la vida escondido, no se le permite. Y los medios están sujetos a una legislación. Oiga, si usted a mí me insulta, yo voy y le pongo una denuncia. Sí. Oye, hoy me ha llamado la atención una cosa curiosa. A ver. Que es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Pues la que vivimos en la pandemia por no limpiarnos las manos. Sí, y los hospitales canarios se suman, por lo visto, a este día. Es importantísimo. Que Tere me embadurnaba todos los días. Y Leopoldo, que venía con el frasquito del alcohol. Y Leopoldo igual, te embadurnaba todo de arriba abajo. Pero es que es importantísima la higiene de las manos. Todos nos lo llevamos a la boca a través de las manos. Me acuerdo una vez, Leopoldo, que le cogí y empecé a dármelo en la cara como si fuese crema. El alcohol, Eduardo, es que... Sí. Oye, estarás contento, ¿no, Eduardo? Eduardo, que estarás contento, ¿no? Que el Tenerife ganó 2-0. Oh, muchacho, está contento, ayer, ¿no? Ay, qué necesidad de atacaderas ayer, esperar hasta el final. Sí. En el último minuto metieron 2 goles. Sí, señor. Chiquita una agonía ayer. ¿Y tienen posibilidad de algo? De mantenerse, por lo menos en la categoría, ¿no? Exacto. ¿No, Eduardo? Exacto. Sí. Van a quedar de una forma digna a mitad de tabla.
Bueno, así es el deporte, ¿no? Ay, pues esta mañana leí algo como que tenían opciones de si seguían pero así. Que el Tenerife tiene que ganarlo todo y el resto tiene que perderlo todo. No, eso es mucho pedir. O sea, eso es una posibilidad. Pero eso para mantenerse. No, para subir, eso para jugar. Para jugar la liguilla de ascenso. Oye, hay un titular del día hoy que me llama, dice, las islas se preparan para recibir 70.000 inmigrantes. Qué barbaridad. ¿Y dónde los metemos, tú? Que va. Yo creo que... Y además mucha gente se olvida de la cifra de residentes fijos que están viniendo de países europeos. Que tienen todo el derecho a venir, ¿no? Franceses, alemanes, italianos. Bueno, el mes pasado arribaron cerca de 3.000, ¿eh? Vienen el mes pasado, en abril. Pero claro, esto es un territorio escaso. Sí. Esto no es ancho es Castilla, porque eso lleva consigo infraestructuras sanitarias, de medio ambiente, de carretera. Esa carga poblacional va a requerir de un esfuerzo tremendo. Sí, y que está acotado, que las islas cuando llegas al límite te vas al agua. No, sí, efectivamente. No hay donde más. Pues sí, son muchísimos los inmigrantes, las personas que están esperando esa oportunidad para venir hacia las islas. Sí. Bien, es verdad que es el salto para luego desplazarse a la península o Europa, ¿eh? Y claro, y seguir. Pero el todo es que los dejen seguir, porque si los van a dejar aquí, es complicado. Los chicos y las chicas que vienen, los jóvenes que vienen pasando esa terrible odisea horrible. Del mar desde Senegal, esos tienen mayoritariamente el objetivo de Francia, efectivamente, y Bélgica, Europa, Alemania, y eso. Fíjate lo que están viviendo ahora también. Imagínate si para ellos es un problema, fíjate para nosotros lo que están viviendo los ingleses con la inmigración que están teniendo de los que están atravesando el Canal de la Mancha desde Normandía para las costas inglesas. Eso es tremendo. No te digo nada del Mediterráneo, muchacho, que además, por otro lado, la cantidad que perecen porque se hunde la barca por exceso de peso, por mal tiempo. Claro, y además cantidad de gente que muere ahogada, ¿eh? Son embarcaciones muy frágiles. Algunos han salido con neumáticas de estas, incluso han intentado cruzar a la península. Yo me acerqué una vez que estaba en Nuadhibou y en Nouakchott, en Mauritania, en las playas todas aparcadas, ¿no? Y muchas de ellas se estaban preparando para el salto, ¿no? Y tú veías aquellas falúas, como decimos aquí, y tú decías, ¿cómo es posible que esto se meta en la mar con 40 o 50 personas dentro? Era terrible, las cosas como son. Pues lo mal que lo deben estar pasando, porque nadie se arriesga en esas condiciones. Sí, pero la necesidad obliga. Por eso, que lo mal que lo deben estar pasando, que esa iniciativa de meterse en esa barcaza, por llamarla de alguna manera, sea mejor que lo que dejan los cayucos. Sí, pero cayucos todavía. Pero se han dado casos de hasta ruedas de estas de neumáticas de camiones, de intentar cruzar el estrecho. Como salvavidas. Sí. Y en barquitos de juguetes que uno se lo da a los chiquillos para jugar en la orilla. Sí, lo que te compras en Decathlon. Sí. Por eso la desesperación tan grande. Pues según el Ministerio del Interior, podríamos llegar a diciembre con 85.000 personas llegadas desde esos países.
¿Es una previsión eso? Sí, según el Ministerio del Interior, a ver, lo tenía por aquí antes, en el periódico El Día. No, y además ahora... Sí, en abril llegaron a las islas 2.807 personas, solo en el mes de abril. Y dice el Ministerio del Interior prevé un año récord de llegadas irregulares a las islas y siguiendo el ritmo de los primeros meses de 2024, calcula que la cifra podría superar las 85.000 personas en diciembre. Es que ahora hay que hasta ahora mismo han llegado en estos meses de este año 15.922. Sí, pero la verdad que no se quedan aquí, que de aquí van para sí, claro, no, aquí no están ni se quedan, porque tampoco la gran mayoría de ellos es este punto que quieren encontrar. Sí, pero hasta que los derivan, hasta que los envían a la península, se quedan aquí. Y la verdad que a mí se me parte el alma pasear por la laguna y verlos en las condiciones que están. Sí, pero es que aparte del drama económico y la miseria que viven en sus países natales, ahora hay que sumar que en esa zona, aparte del tema de la pobreza, hay una desestabilización bélica terrible, o sea, es zona de guerra además, ¿no? Uh-huh. Entonces muchos países a la esperanza por la zona de las raíces, tú los ves en grupos de críos. Sí, porque son muchísimos jovencísimos. Niños, sí. Niños y niñas. Sí. No, y sin ir a las raíces, usted va cualquier día por la mañana a la zona de la catedral o en la Concesión y los ven ellos allí, la verdad, a mí se me parte el alma porque los veo una mano sobre otra y digo, arriesgarse tanto para terminar aquí en una calle sentado en el suelo sin que... Sí, pero ellos tienen la esperanza y casi todos lo logran, ellos salen, ellos tienen sus comunicaciones de móviles y están en contacto con sus parientes en Bélgica, en Francia y en Europa, y casi todos se van para arriba. Eduardo, César Menotti estuvo aquí de entrenador. El flaco Menotti. ¿Estuvo aquí en Tenerife? No, pero era muy, muy amigo de la misma escuela que Valdano. Ah, ya, por eso lo relacionaba yo. Sí, que quería ser... Murió a los 85 años. Ayer por la tarde. Sí. Pues sí, y que una de los mundiales, de las estrellitas del mundial le corresponde a él, ¿no? De Argentina. Sí. Él tuvo la suerte de ser el entrenador de aquella selección argentina maravillosa que fue campeona del mundo. Sí, aquello fue tremendo. Marcó un hito, ¿no? Porque se decía siempre antiguamente que esto es un deporte donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Aquí el que siempre se recuerda aquí el que dejó un gran recuerdo fue Valdano, ¿verdad? Sí. Valdano y el alemán. ¿Qué alemán? El alemán que fue entrenador del Tenerife. Pero no sé, no me acuerdo qué nombre tenía. Muy bueno, y después fue entrenador del Jupp Heynckes. Pero, ya. Jupp Heynckes, que después fue entrenador del Madrid. Sí. Pues interesante, pero llegamos al final. Hemos hablado de todo, empezamos con ese cariñoso recuerdo a nuestro querido César y hemos pasado por todos los palos para llegar hasta hablar de este señor de seleccionador de Argentina, entrenador. Como siempre, un auténtico placer compartir el tiempo de radio con ustedes. José Antonio Pardellas, mil gracias y un abrazo. Gracias. Oye, qué guapa saliste en una foto que publicaste. Salí no, que verdad. Soy. Qué guapa soy que salí también. Es verdad. Muy bien, Eduardo, José Antonio, un abrazo grande. Mil gracias. Vale, gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Adiós. Bueno, pues llegamos al final del programa. Decirles que el tranvía de Tenerife ha tenido
algún problema y ha tenido que ser, está siendo solventado, se tuvo que, un problema técnico, algo que se paró, algún problema de ese tipo, ha tenido que ser evacuada las personas que se encontraban dentro y sacarlas con cuidadito y que subieran a otro tranvía, y de ahí pues los retrasos que estén sufriendo las personas que están en las líneas o que vean que se retrasa el tranvía. Es un problema técnico que ya está solucionado, salvo que claro que cuando pasa algo en uno arrastra con todos los demás. No se cumplen los tiempos. Llegamos al final, como siempre. Mil gracias a Miguel Ángel González Padilla, que ha estado ahí en los mandos técnicos. Reciban ustedes un caluroso saludo de esta que les ha acompañado, Tere Coello, y ahora se quedan en buenas manos y en voces maravillosas, las de Francisco Pallero y todas las personas, esas 4 compañeros que le acompañan en su programa. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.